Papá, no vengas mañana. Ana tiene fiebre alta y el doctor dice que mejor cancelamos la reunión familiar. Esas palabras de mi hija Patricia me llegaron por teléfono el sábado por la noche, justo cuando estaba planchando mi camisa azul para el domingo. La misma camisa que Esperanza me había regalado para nuestro aniversario número 20, la que me ponía cada vez que había algo importante en la familia. ¿Está muy enferma la niña?, le pregunté, mientras colgaba la camisa, con cuidado en el respaldo de la silla. Ana, mi nieta de 7 años, era mi debilidad. Cada domingo después de misa en Santa María, íbamos juntos por un helado de vainilla al parque. Era nuestra tradición desde que tenía 3 años. Sí, papá. Tiene como 102 de fiebre. Ya sabes cómo son los niños. Mejor que no sé. Contagie a nadie más. Me quedé callado un momento, sintiendo cómo se me hacía un nudo extraño en el estómago. No era normal que Patricia me hablara tan seca, tan rápida. Generalmente me preguntaba por mi salud, por si había comido bien, por si necesitaba algo del supermercado. ¿Llamaron al doctor Hernández?, le pregunté. Era el mismo pediatra que había atendido a Patricia cuando era niña, un hombre de confianza que conocía a toda la familia. No, papá, llamamos a otro doctor. Ya te digo, Ana está muy mal. Mejor dejamos la reunión para otra semana. Colgó antes de que pudiera despedirme, como siempre lo hacíamos, con un «Que Dios te bendiga, mija». Me quedé ahí parado en mi pequeña sala, con el teléfono en la mano, y una sensación rara en el pecho, como cuando algo no cuadra pero no sabes exactamente qué. Era extraño. Ana nunca se enfermaba gravemente. Era una niña fuerte, sana, que corría por todos lados sin cansarse. Además, Patricia siempre me llamaba cuando alguno de los nietos estaba enfermo. Me pedía que fuera para ayudar, para acompañar, para estar presente como había estado toda mi vida. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Ana, sus ojitos brillantes cuando me decía, «Abuelo Carlos, ¿me vas a comprar helado mañana?». Me levanté 3 veces para tomar agua, pero no era sed lo que tenía. Era una inquietud que me carcomía las entrañas, una sensación de que algo no estaba bien en mi familia. El domingo por la mañana me levanté temprano como siempre, preparé mi café negro sin azúcar y me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado solo durante los últimos 5 años, desde que Esperanza se fue al cielo. La casa se sentía más silenciosa que nunca. No había pequeños corriendo por los pasillos, no había risas, no había el ruido alegre de la familia, reunida. Me quedé ahí, dándole vueltas al café que ya se había enfriado, preguntándome por qué Patricia había sonado tan nerviosa, tan apurada por colgar. En todos estos años, desde que me quedé viudo, mis hijos siempre habían sido mi refugio los domingos. Era el día que le daba sentido a toda la semana de soledad. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me quedé en casa, con mi camisa azul colgada en la silla y una pregunta que me martillaba la cabeza. ¿Por qué sentía que mi propia hija me estaba mintiendo? El lunes por la mañana no pude aguantar más la curiosidad. Marqué el número de Patricia temprano, antes de irme al trabajo en la construcción. Necesitaba saber cómo seguía Ana. Necesitaba escuchar que todo estaba bien. «Papá, ¿por qué llamas tan temprano?». Su voz sonaba sorprendida, casi molesta. Quería saber cómo amaneció la niña, mija. Toda la noche estuve preocupado por ella. Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo para una madre que supuestamente había pasado la noche cuidando a una hija enferma. «Ah, sí. Ana. Está mejor. Ya se le bajó la fiebre». «¿Ya se le bajó? ¡Qué rápido! ¿Le dieron antibióticos?». Otro silencio. «Sí, papá. Antibióticos. Ya sabes cómo son estas cosas». Pero yo sí sabía cómo eran estas cosas. Había criado 4 hijos. Había pasado noches enteras en hospitales. Había vivido cada enfermedad infantil que se pueden imaginar. Y ninguna fiebre de 102 grados se quitaba de la noche a la mañana solo con antibióticos. «¿Puedo pasar a verla después del trabajo? Le llevo unas paletas de las que le gustan». «No, papá, mejor no. Todavía está muy débil.
El doctor dice que necesita reposo total. ¿El doctor? ¿Cuál doctor? El sábado había dicho que llamaron a otro doctor, no al doctor Hernández. Era raro que no quisieran que su pediatra de toda la vida atendiera a Ana. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa después del trabajo, manejé hasta la farmacia donde siempre compraba las medicinas para la familia. Doña Carmen, la farmacéutica que nos conocía desde hace años, me saludó con su sonrisa de siempre. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Necesita algo para la presión? No, doña Carmen. Vengo preguntando por Patricia. ¿No vino ayer o antier por antibióticos para Ana? La niña estuvo muy enferma. Doña Carmen frunció el ceño, pensativa. ¿Patricia? No, don Carlos. No he visto a Patricia desde hace como 2 semanas, cuando vino por sus vitaminas. ¿La niña está enferma? Se me hizo un vacío en el estómago. Si Ana había estado tan grave como para cancelar la reunión familiar, si habían necesitado antibióticos de emergencia, ¿por qué Patricia no había venido a la farmacia de confianza donde tienen su historial médico completo? Tal vez fue a otra farmacia, murmuré, más para mí mismo que para doña Carmen. Esa noche, mientras calentaba las sobras de la comida en el microondas, no podía quitarme de la cabeza la conversación con doña Carmen. Patricia siempre venía a esta farmacia, siempre. Decía que aquí le tenían más confianza, que conocían las alergias de los niños, que era más seguro. Me senté en mi silla favorita, la que está frente a la ventana que da al jardín que Esperanza cuidaba con tanto amor. Las flores que ella plantó seguían floreciendo cada primavera, como si quisieran recordarme que la vida continúa, aunque uno no entienda por qué pasan las cosas. Traté de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez Patricia había ido a una farmacia de 24 horas por la emergencia. Tal vez el doctor nuevo tenía convenio con otra farmacia. Tal vez yo estaba preocupándome por nada, como hacen los abuelos cuando se vuelven demasiado protectores. Pero en el fondo, en ese lugar donde un padre siempre sabe cuando algo anda mal con sus hijos, tenía una sensación que no me gustaba nada. Era como cuando trabajaba en construcción y algo sonaba raro en una estructura. No sabías exactamente qué, pero sabías que había que investigar antes de que todo se viniera abajo. Me quedé despierto hasta muy tarde, mirando el teléfono, debatiéndome entre llamar otra vez o esperar a que Patricia me llamara para contarme cómo seguía Ana. Pero la llamada nunca llegó, y por primera vez en muchos años, me fui a dormir sintiendo que mi propia familia me estaba ocultando algo. Mientras me servía el café de la mañana del martes, no pude evitar recordar cuando Patricia era pequeña y se enfermaba. Yo trabajaba dobles turnos en la construcción en esos tiempos, levantándome a las 5 de la mañana para llegar antes que los demás, pero siempre encontraba tiempo para cuidar a mis hijos cuando lo necesitaban. Recuerdo perfectamente aquella vez que Patricia tuvo neumonía a los 8 años. Esperanza y yo nos turnamos día y noche junto a su cama, poniendo trapitos húmedos en su frente, dándole cucharadas de jarabe cada 4 horas exactas. Yo llegaba del trabajo cubierto de cemento, y lo primero que hacía era lavarme las manos para tocar su frente y ver si ya se le había bajado la fiebre. «Papi, no te vayas», me decía con su vocecita ronca, agarrándome la mano con sus deditos calientes. Y yo no me iba, me quedaba ahí sentado en esa silla de madera hasta que se dormía, aunque tuviera que levantarme a las 5 para trabajar al día siguiente. Patricia nunca me había excluido de las enfermedades de sus hijos. Al contrario, cuando nació Ana y tuvo esos cólicos terribles los primeros meses, Patricia me llamaba desesperada. «Papá, ven por favor, solo contigo se calma». Y yo dejaba todo, manejaba los 40 minutos hasta su casa en Glendale y me quedaba cargando a la bebé hasta Tuninasa, que dejaba de llorar. Era algo que heredó de su madre. Esperanza siempre decía que yo tenía manos mágicas para calmar niños enfermos. «Carlos tiene un don», le decía a las vecinas cuando me veían arrullando a algún nieto con fiebre. No era magia, era amor. Era esa paciencia que te da criar. 4 hijos con sueldo de obrero. Por eso me dolía tanto que ahora Patricia me dijera que era mejor que no fuera. Ana era mi nieta consentida, la que cada domingo me esperaba en la puerta con sus zapatos ya puestos para ir al parque. La que me decía: «Abuelo Carlos,
Cuando sea grande voy a trabajar en construcción como tú para construir casas bonitas. Todos los domingos durante 4 años habíamos tenido la misma rutina. Después de misa en la iglesia de Santa María, íbamos al Parque Central, nos sentábamos en la banca junto a la fuente y compartíamos un helado de vainilla mientras ella me contaba de la escuela. Era nuestro momento especial, nuestro tiempo sagrado que nadie más interrumpía. Abuelo, ¿por qué trabajas tan duro? Me había preguntado el último domingo que estuvimos juntos, apenas hace 2 semanas. Para que tú y tus papás tengan todo lo que necesitan, mi amor, le respondí, limpiándole el helado que se le había derramado en el vestido azul. ¿Y quién te cuida a ti, abuelo? Esa pregunta me llegó al alma. Ustedes me cuidan, mi cielo. Su amor es lo que me cuida. Ahora, sentado en mi cocina solitaria, esas palabras me sonaban vacías. Si el amor de mi familia era lo que me cuidaba, ¿por qué me sentía tan abandonado? ¿Por qué por primera vez en la vida de Ana no me permitían estar presente cuando me necesitaba? En todos estos años, desde que Esperanza murió, mis hijos habían sido mi razón de levantarme cada mañana. Patricia, mi única hija mujer, siempre había sido especial para mí. Era la que más se parecía a su madre, la que heredó esa ternura para cuidar a otros, esa fortaleza silenciosa para mantener unida a la familia. Cuando su esposo Mark la dejó hace 3 años, yo fui quien la ayudó con la mudanza, quien le pintó toda la casa nueva, quien se quedó cuidando a los niños mientras ella lloraba en su cuarto. Le presté $10,000 de mis ahorros para el enganche de la casa, dinero que nunca me ha devuelto y que nunca le he reclamado, porque así es un padre. Da sin esperar nada a cambio. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Patricia me hablaba menos por teléfono. Las visitas dominicales se habían vuelto más cortas, más tensas. Y ahora esto. Por primera vez en la vida de Ana, me excluía de su enfermedad con una excusa que cada vez me sonaba menos creíble. Terminé mi café frío y miré el reloj. Era hora de irme al trabajo, pero no podía concentrarme. En la mente solo tenía una pregunta que me carcomía las entrañas. ¿En qué momento dejé de ser el papá al que se recurre en las emergencias para convertirme en el papá al que se mantiene alejado? El miércoles por la tarde, decidí pasar por la escuela primaria de Ana. No pude resistir más la curiosidad. Si mi nieta había estado tan enferma el fin de semana como para cancelar toda la reunión familiar, seguramente había faltado a clases el lunes y el martes. Conocía bien a la señora Rodríguez, la secretaria de la escuela. Había estado ahí desde que Patricia era estudiante y siempre me saludaba con cariño cuando iba a los festivales o a recoger a Ana cuando Patricia trabajaba hasta tarde. Don Carlos, qué gusto verlo. ¿Viene por Ana? Vengo a preguntar cómo está, señora Rodríguez. Patricia me dijo que estuvo muy enferma el fin de semana. ¿Faltó a clases? La señora Rodríguez me miró confundida, consultando su registro en la computadora. ¿Enferma? No, don Carlos. Ana estuvo en clases el lunes y el martes. Hoy también vino normal. Incluso la vi muy contenta en el recreo, jugando con sus amigas. Se me cortó la respiración como si me hubieran dado un puñetazo, directo en el estómago. Ana había estado en la escuela. No había estado enferma. Patricia me había mentido completamente. ¿Está segura, señora Rodríguez? Completamente segura, don Carlos. Ana no ha faltado ni un solo día este mes. Es una niña muy responsable, con su asistencia. Salí de la escuela con las piernas temblándome como cuando me dieron la noticia de que Esperanza tenía cáncer. Pero este temblor era diferente. Era la sensación de que todo lo que creías sólido en tu vida se está desmoronando bajo tus pies. ¿Por qué Patricia me había mentido? ¿Por qué había inventado una enfermedad de Ana para cancelar la reunión familiar? ¿Y por qué seguía manteniendo la mentira días después? Esa noche marqué el número de mi hijo Roberto, el mayor. Tal vez él sabía algo. Roberto siempre había sido directo conmigo, sin rodeos. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, mijo. Oye,
¿Supiste que Ana estuvo enferma el fin de semana? Hubo una pausa extraña, una pausa demasiado larga. Ana. No, papá. No supe nada. ¿Qué le pasó? Patricia me dijo que tenía fiebre muy alta, que por eso cancelaron la reunión del domingo. Otra pausa. Podía escuchar a Roberto respirar del otro lado de la línea, como cuando estaba pensando qué decir. Ah, sí. Sí me dijo algo Patricia. Pero ya sabes cómo son los niños, se enferman y se curan rápido. Pero su voz sonaba forzada, como cuando alguien trata de improvisar una mentira sobre la marcha. Roberto nunca había sido buen mentiroso. Desde niño se le notaba en la voz, cuando no decía la verdad. ¿Fuiste tú a la reunión, Roberto? ¿Cuál reunión, papá? La del domingo, la que cancelaron por Ana. No, papá, no hubo reunión el domingo. ¿Cómo que no hubo reunión? O sí hubo reunión, pero sin mí. El nudo en mi garganta se apretó como corbata demasiado ajustada. Una terrible sospecha empezó a formarse en mi cabeza, una sospecha que no quería aceptar, pero que cada vez tenía más sentido. Roberto, dime la verdad. ¿Hubo reunión familiar el domingo o no? Silencio total. Un silencio que me confirmó lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Papá, mejor hablamos después. ¿Sí? Estoy ocupado en el trabajo. Colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono cuando más necesitaba una respuesta honesta. Me quedé ahí sentado en mi sala, con el teléfono en la mano, y una sensación horrible creciendo en mi pecho. Ana no había estado enferma. Roberto sabía algo que no me quería decir. Patricia me había mentido descaradamente, y ahora Roberto también me estaba mintiendo. Por primera vez en mi vida de padre, tuve la sensación terrible de que mis propios hijos me estaban excluyendo a propósito, que habían hecho algo el domingo, una reunión familiar, pero sin mí, y que habían inventado la enfermedad de Ana como excusa para mantenerme alejado. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento me había convertido en el padre del que hay que deshacerse con mentiras? Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto, mirando al techo, preguntándome cuántas otras mentiras me habrían dicho mis hijos en los últimos meses. Cuántas otras veces me habían excluido sin que yo me diera cuenta. Y por primera vez, en 68 años de vida, sentí que ya no conocía a mi propia familia. El jueves por la mañana, después de otra noche sin dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo con esa duda que me carcomía las entrañas como ácido. Tenía que saber la verdad. Conduje hasta la consulta del doctor Hernández. Si Ana había estado tan enferma como para necesitar antibióticos de emergencia, él debía tener algún registro, alguna recomendación que hubiera dado a Patricia. Después de todo, había sido el pediatra de la familia durante más de 20 años. Don Carlos, qué sorpresa tan agradable, me saludó el doctor Hernández, con esa sonrisa paternal que lo caracterizaba. ¿Cómo está? ¿Viene por los resultados de sus análisis? No, doctor. Vengo preguntando por Ana, mi nieta. Patricia me dijo que estuvo muy enferma el fin de semana, con fiebre muy alta. El doctor Hernández frunció el ceño, genuinamente preocupado. ¿Ana enferma? No, don Carlos. No he sabido nada de Ana. De hecho, hace como 3 meses que no la veo. La última vez fue para su chequeo de rutina y estaba perfectamente sana. Se me empezó a cerrar la garganta como si me estuvieran ahorcando lentamente. Pero doctor, Patricia me dijo que llamaron a un médico el sábado por la noche, que tenía como 102 de fiebre. Don Carlos, me dijo el doctor con voz suave, pero firme. Si Ana hubiera tenido una emergencia médica, Patricia me habría llamado inmediatamente. Tengo mi celular disponible 24 horas para mis pacientes de tantos años. Y nadie me ha llamado. Nadie me ha llamado. Esas 4 palabras me pegaron como martillazo directo en el pecho. Sentí como si todo el aire se me saliera de los pulmones de golpe. Las piernas me empezaron a temblar tanto que tuve que agarrarme del escritorio del doctor para no caerme. ¿Está seguro, doctor? Completamente seguro, don Carlos. Mi secretaria mantiene registro de todas las llamadas. Aquí está.
Me mostró un cuaderno donde anotaba meticulosamente cada consulta. No hay ninguna llamada de Patricia en todo el mes. Salí del consultorio como zombi, con una terrible claridad apoderándose de mi mente. Ana nunca había estado enferma. Patricia había inventado toda la historia. No solo me había mentido sobre la enfermedad, sino que había creado una mentira tan elaborada que incluía doctores inexistentes y medicamentos imaginarios. Pero lo peor no era la mentira. Lo peor era porque había mentido. Conduje directo a la casa de Patricia en Glendale. Tenía que confrontarla. Tenía que escuchar de sus propios labios por qué había hecho esto. Por qué había destruido mi domingo familiar con una mentira tan cruel. Cuando llegué, el carro de Patricia estaba en la entrada, junto al de mi hijo Roberto y el de mi otro hijo Miguel. También reconocí el carro de mi nuera Sandra. Todos estaban ahí. Un domingo por la tarde. Reunidos. Caminé hacia la ventana de la sala, y lo que vi me partió el alma, como nunca creí que fuera posible. Toda mi familia estaba ahí. Patricia, Roberto, Miguel, Sandra y todos mis nietos, incluyendo a Ana. Ana estaba corriendo por la sala, perfectamente sana, riéndose con sus primos. No había ni rastro de enfermedad, ni de medicamentos, ni de reposo. En la mesa de la cocina vi los restos de una comida familiar completa. Los platos de papel que Patricia siempre usaba para las reuniones grandes, las servilletas con dibujitos que compraba especialmente para los niños, los vasos de plástico de colores que yo mismo le había regalado para estas ocasiones. Habían hecho la reunión familiar. La reunión que supuestamente se había cancelado por la enfermedad de Ana. La habían hecho sin mí. El domingo, mientras yo estaba en mi casa solo, preocupándome por mi nieta enferma, ellos estaban aquí celebrando, comiendo, riéndose, siendo familia. Sin mí. Me quedé ahí parado, mirando por esa ventana, viendo a mis hijos y nietos disfrutar la reunión familiar de la que me habían excluido, con la mentira más cruel que podían inventar. Usar la supuesta enfermedad de mi nieta consentida para mantenerme alejado. En ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Mis propios hijos ya no me querían en su reunión familiar. Ya no era bienvenido en mi propia familia, y habían preferido inventar una mentira elaborada en lugar de decirme la verdad de frente. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho tan terrible para merecer esto? ¿En qué momento dejé de ser el papá querido para convertirme en el papá del que hay que deshacerse con engaños? Me alejé de esa ventana con el corazón completamente destrozado, pero también con algo nuevo creciendo dentro de mí. Algo que hacía muchos años no sentía. Una determinación fría, calculada. Si mis hijos querían jugar con mentiras, si preferían lastimarme con engaños en lugar de hablarme con honestidad, entonces era hora de que supieran quién era realmente, Carlos Mendoza. Era hora de que recordaran todo lo que habían olvidado sobre el hombre que les dio la vida y que durante 68 años había mantenido unida a esta familia. Era hora de que entendieran que subestimar a tu padre puede ser el error más caro de tu vida. Esa noche llegué a mi casa y por primera vez en 5 años no me serví la cena. No tenía hambre. No tenía ganas de nada excepto de sentarme en mi silla favorita y pensar con claridad fría sobre lo que acababa de descubrir. Mis cinch Navar, hijos me habían excluido deliberadamente de la reunión familiar, usando la enfermedad fingida de Ana como excusa. Pero esto no había sido una decisión espontánea. Esto había requerido coordinación, planificación. Todos habían tenido que ponerse de acuerdo para mentirme al mismo tiempo. Me levanté y fui hasta mi escritorio viejo, el mismo donde Esperanza y yo habíamos manejado las finanzas familiares durante 30 años. Saqué una libreta y comencé a escribir. Cuando un hombre de mi edad decide que ya basta, tiene que pensar como el ingeniero que siempre quiso ser, con estrategia, con paciencia, con precisión. Primero anoté todo lo que sabía. Patricia había iniciado la mentira el sábado por la noche. Roberto había seguido el juego el miércoles.
El doctor Hernández confirmó que nadie lo había llamado. Ana estuvo en la escuela todos los días. La farmacéutica no había visto a Patricia comprando medicamentos. Después escribí lo que necesitaba averiguar. ¿Había sido idea de Patricia o había sido decisión grupal? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Era la primera vez que me excluían o había otras ocasiones que yo no había detectado? Pero más importante, ¿por qué? ¿Qué les molestaba tanto de mi presencia que preferían lastimarme con mentiras en lugar de hablar conmigo como adultos? Serví un vaso de agua y seguí escribiendo. En todos estos años, desde que me quedé viudo, había hecho todo lo posible por ser un buen padre y abuelo. Les había prestado dinero cuando lo necesitaban. Les había ayudado con mudanzas, reparaciones, cuidado de niños. Nunca les había pedido nada a cambio, excepto respeto y honestidad. Tal vez ese había sido mi error. Tal vez había sido demasiado generoso, demasiado disponible. Tal vez mis hijos habían llegado a verme como un servicio garantizado, en lugar de como el padre que merecía consideración. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba todo. Las escrituras de mi casa, completamente pagada desde hacía 10 años. Los papeles de mi pick-up del 2015, también completamente pagada. Mi cuenta de ahorros, donde tenía $75,000 acumulados en 40 años de trabajo honesto. La póliza de seguro de vida por $200,000 que tenía a nombre de mis 4 hijos como beneficiarios. También estaban las copias de todos los préstamos que les había hecho a mis hijos a lo largo de los años. $10,000 a Patricia para el enganche de su casa, $5,000 a Roberto para el carro cuando perdió el trabajo, $8,000 a Miguel para pagar las deudas de la tarjeta de crédito, $3,000 a Sandra para la quinceañera de su hija. Ni uno solo me había devuelto un centavo, y yo nunca se los había reclamado porque creía que éramos familia, que el dinero era lo de menos cuando se trata de ayudar a los hijos. Pero ahora, viendo esos papeles, entendí algo que me dolió en el alma. Mis hijos no me veían como padre, me veían como banco, como el viejo tonto que siempre tenía dinero disponible cuando lo necesitaban, pero que ya no era lo suficientemente importante como para incluirlo en sus celebraciones familiares. Tomé mi teléfono y revisé todos los mensajes de los últimos meses. Patricia me había escrito 3 veces pidiendo dinero prestado para reparaciones de la casa. Roberto me había llamado 2 veces pidiendo ayuda con gastos médicos de su esposa. Miguel me había visitado una vez para que le prestara herramientas para un proyecto. Pero, ¿cuántas veces me habían llamado solo para saludar? ¿Cuántas veces me habían visitado sin necesitar algo? ¿Cuántas veces me habían preguntado cómo me sentía, si necesitaba compañía, si estaba bien viviendo solo? La respuesta era tan clara como dolorosa. Nunca. Me quedé despierto toda la noche, no por tristeza, sino planificando. Cuando un hombre llega a mi edad y descubre que sus propios hijos lo ven como un recurso desechable, tiene 2 opciones: quedarse llorando como víctima o recordarles quién tiene realmente el poder en la familia. Y Carlos Mendoza no había trabajado 40 años en construcción, no había levantado a 4 hijos solo con el sudor de su frente, no había ahorrado cada centavo durante décadas para terminar siendo tratado como basura por sus propios hijos. Era hora de que mis hijos aprendieran una lección que nunca olvidarían. Cuando juegas con la dignidad de tu padre, las consecuencias pueden ser más dolorosas de lo que jamás imaginaste. El viernes por la mañana comencé a ejecutar mi plan. 40 años trabajando en construcción me habían enseñado que antes de demoler algo, necesitas saber exactamente qué vas a derrumbar y cómo lo vas a hacer. Mi primera parada fue el banco. Saludé a Jennifer, la gerente que había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años. Don Carlos, qué gusto verlo. ¿En qué lo puedo ayudar hoy? Jennifer, necesito que me imprima un estado de cuenta detallado de todos los movimientos de mi cuenta de ahorros en los últimos 5 años. Y también necesito cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida. ¿Algún problema, don Carlos? No, mija. Solo ordenando mis asuntos. A mi edad, uno nunca sabe.
Jennifer me preparó todos los documentos. Cuando vi impreso en papel todo el dinero que les había prestado a mis hijos, la cantidad me impresionó hasta a mí mismo. $26,000 en total. Dinero que salió de mis ahorros. Dinero que yo había ganado levantándome a las 5 de la mañana durante décadas. Firmé los papeles para cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida. Donde antes decía Patricia Mendoza, Roberto Mendoza, Miguel Mendoza y Sandra Mendoza, ahora decía Hospital Infantil de Phoenix y Cruz Roja Americana. Mi segunda parada fue la oficina de mi abogado, el licenciado Martínez, quien había manejado mis asuntos legales desde que compré la casa. Carlos, amigo, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo servir? Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento y también quiero que me prepare unos documentos de cobranza. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo los hechos. Había prestado dinero a mis hijos, necesitaba formalizar esas deudas y quería actualizar mi testamento, considerando las circunstancias familiares actuales. ¿Está seguro de esto, Carlos? Son decisiones muy importantes. Completamente seguro, licenciado. Un hombre tiene que proteger su dignidad, incluso de su propia familia. El licenciado Martínez me preparó 4 cartas formales de cobranza, una para cada hijo, especificando las cantidades exactas prestadas, las fechas y requiriendo el pago completo en 30 días. También modificamos mi testamento, dejando la casa y todos mis ahorros a organizaciones de caridad. Mi tercera parada fue la compañía de seguros. Hablé con el agente que había manejado mi póliza durante 20 años. Señor Mendoza, confirmamos el cambio de beneficiarios. Sus nuevos beneficiarios son el Hospital Infantil de Phoenix y la Cruz Roja Americana, al 50% cada uno. Perfecto. ¿Cuándo entra en vigencia? Inmediatamente, señor. Ya está procesado en el sistema. Mi cuarta parada fue con mi contador, don Raúl, quien había preparado mis impuestos durante años. Necesitaba documentar oficialmente todos los préstamos no pagados para efectos fiscales. Y también quería actualizar todos mis documentos financieros. Don Carlos, estos documentos están en orden, pero ¿está seguro? Son cambios muy drásticos. Don Raúl, cuando llegas a mi edad y descubres que tu propia familia te ve como cajero automático, tienes que tomar decisiones drásticas. Esa tarde, regresé a casa con todos los documentos organizados en una carpeta azul que había comprado especialmente para la ocasión. Me senté en mi mesa de la cocina y revisé cada papel, cada firma, cada cambio que había hecho. En una sola mañana, había transformado completamente la situación financiera de mi familia. Mis hijos ya no eran beneficiarios de mi seguro de vida. Mi casa y mis ahorros ya no les pertenecerían cuando yo muriera. Y por primera vez en años, tenían documentos legales formales exigiéndoles que me pagaran el dinero que me debían. Pero esto era solo la preparación. Lo más importante vendría después, el momento en que cada uno de mis hijos descubriera exactamente lo que habían perdido por tratarme como si fuera basura. Preparé mi cena esa noche con una sensación extraña. En el pecho, no era alegría, porque la situación me dolía profundamente, pero tampoco era tristeza. Era algo que no había sentido en muchos años, control. Por primera vez desde que Esperanza murió, yo tenía el control total de mi propia vida. Mis hijos habían jugado conmigo, habían mentido, habían conspirado para lastimarme. Creían que Carlos Mendoza era solo un viejo tonto al que podían manipular con cuentos de niñas enfermas. Mañana descubrirían que tan equivocados estaban. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en una semana. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin tenía un plan. Y en todos mis años de construcción, había aprendido algo fundamental. Cuando tienes un buen plan y las herramientas correctas, cualquier estructura se puede derribar, incluso las que tú mismo ayudaste a construir. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la llamada de Patricia, decidí que era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Marqué el número de Patricia y hablé con voz completamente calmada. Hija, ¿cómo está Ana de su enfermedad? Ah, papá, está mucho mejor.
Ya casi recuperada completamente. Me da mucho gusto, mija. Oye, ¿podrías venir a la casa esta tarde? Necesito platicar contigo de unos asuntos importantes. Y trae a Ana. Hace una semana que no la veo por su enfermedad. ¿De qué quieres hablar, papá? Son cosas de familia, Patricia. Cosas importantes que no se pueden platicar por teléfono. Después llamé a Roberto y a Miguel con el mismo mensaje. Vengan esta tarde a la casa. Traigan a toda la familia. Tenemos que hablar de asuntos importantes. A las 3 de la tarde, mi sala estaba llena. Patricia con Ana y sus otros 2 hijos. Roberto con su esposa Sandra y sus 3 hijos. Miguel con su familia completa. Todos estaban ahí, sentados en el mismo lugar donde habíamos tenido tantas reuniones familiares felices cuando Esperanza vivía. Ana corrió hacia mí como siempre y me abrazó las piernas. Abuelo Carlos, ¿cómo estás? Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. Me da mucho gusto verte tan saludable después de tu enfermedad. Vi cómo Patricia se puso tensa inmediatamente. Ana me miró confundida. ¿Cuál enfermedad, abuelo? Yo no me he enfermado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Patricia se puso roja como tomate. Roberto y Miguel miraron hacia el piso. Sandra trataba de distraer a los niños. Siéntense todos, por favor, les dije con voz calmada, pero firme. Tenemos mucho de qué hablar. Saqué la carpeta azul que había preparado y la puse sobre la mesa de centro, donde todos pudieran verla. Hijos, el sábado pasado Patricia me llamó para decirme que Ana tenía fiebre muy alta y que el doctor había recomendado cancelar la reunión familiar. Me quedé en casa, preocupado toda la noche por mi nieta. Ana me interrumpió con su vocecita, inocente. Pero abuelo, el domingo estuvimos todos aquí en casa de mamá Patricia. Comimos pollo frito y jugamos en el jardín. ¿Por qué no viniste? El silencio ahora era sepulcral. Todos los adultos estaban viendo hacia cualquier lado menos hacia mí. Exactamente, mi amor. El domingo ustedes estuvieron aquí, comiendo, jugando, siendo familia. Mientras yo estaba en mi casa solo, creyendo que tú estabas enferma. Patricia trató de hablar. Papá, yo... No, Patricia. Ahora habla tu papá. Durante 68 años he sido un hombre honesto. Nunca le he mentido a nadie en mi familia. Pero esta semana descubrí algo que me partió el alma. Mis propios hijos me mienten. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Fui a hablar con el doctor Hernández. Ana nunca estuvo enferma. Nadie llamó a ningún doctor. Fui a la escuela y Ana no faltó ni un solo día. Fui a la farmacia y Patricia nunca compró medicamentos. Roberto trató de interrumpir. Papá, las cosas no son como... Silencio. Les grité por primera vez en años, con la voz que usaba cuando eran niños y habían hecho algo muy malo. Ahora van a escuchar lo que su padre tiene que decirles. Todos los niños se callaron inmediatamente. Mis hijos adultos se quedaron helados. El jueves fui hasta la casa de Patricia y los vi a todos ustedes por la ventana, reunidos, felices, comiendo, celebrando, sin mí. Habían hecho la reunión familiar que supuestamente se canceló, pero sin su padre. Saqué el segundo documento de la carpeta. ¿Saben lo que hice ayer? Fui al banco y cambié los beneficiarios de mi seguro de vida. Donde antes estaban sus nombres, ahora está el Hospital Infantil de Phoenix y la Cruz Roja Americana. $200,000 que ya no van a heredar. Vi cómo se les cambió la cara inmediatamente. De repente tenía toda su atención. También cambié mi testamento. Mi casa, mis ahorros, todo lo que tengo, ya no va para ustedes. Va para organizaciones de caridad que sí valoran la honestidad. Patricia empezó a llorar. Papá, por favor, déjanos explicarte. ¿Explicarme qué, Patricia? Explicarme por qué inventaste que Ana estaba enferma. Explicarme por qué me excluyeron de su reunión familiar. Explicarme por qué prefirieron lastimarme con mentiras en lugar de decirme la verdad. Saqué el tercer grupo de documentos. Estos son documentos de cobranza preparados por mi abogado. Patricia, me debes $10,000 del enganche de tu casa. Roberto, 5,000 del carro. Miguel, 8,000 de tus deudas. Sandra, 3,000 de la quinceañera.
$26,000 en total que salieron de mis ahorros. Les entregué a cada uno su documento legal. Tienen 30 días para pagarme cada centavo. Si no lo hacen, mi abogado va a proceder legalmente para recuperar el dinero, con intereses. Roberto se paró, furioso. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me paré también, y aunque soy más bajo que él, en ese momento me sentí gigante. Familia. Familia. La familia no se miente. La familia no se excluye. La familia no inventa enfermedades de niños para lastimar a su padre. Mi voz salió con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes me convirtieron en cajero automático. Vienen cuando necesitan dinero, cuando necesitan favores, cuando necesitan que cuide a los niños. Pero cuando quieren reunirse como familia, cuando quieren celebrar, cuando quieren ser felices, Carlos Mendoza sobra. Patricia sollozaba. Papá, perdónanos. No sabíamos que no sabían qué, Patricia, que no sabían que las mentiras duelen, que no sabían que excluir a su padre iba a lastimarlo. Guardé los documentos en la carpeta y los miré a todos, uno por uno. Tienen 30 días para pagarme, y tienen el resto de sus vidas para pensar si valió la pena perder a su padre por una reunión dominical. Me dirigí hacia la puerta de mi propia casa. Ahora, por favor, váyanse. Necesito estar solo. Y por primera vez en décadas, mis hijos salieron de mi casa sin decir palabra, sabiendo que Carlos Mendoza ya no era el viejo tonto que creían que podían manipular. Era su padre, y los padres también pueden cobrar facturas. Los siguientes días fueron los más silenciosos que había vivido desde la muerte de Esperanza. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. Ninguno de mis hijos me llamó, ninguno vino a visitarme, ninguno trató de explicarme nada. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café solo como siempre, sonó el timbre de la casa. Era Patricia, pero no la Patricia segura de sí misma, que había venido el sábado. Esta Patricia tenía los ojos hinchados de llorar y las manos le temblaban cuando tocó la puerta. Papá, por favor, necesitamos hablar. La dejé pasar, pero no le ofrecí café como siempre hacía. Me senté en mi silla y la dejé que hablara. Papá, tienes razón, te mentí, te lastimé, y lo siento más de lo que puedes imaginar. ¿Por qué, Patricia? Eso es lo único que quiero entender. ¿Por qué? Se sentó en el borde del sofá, sin relajarse, como alguien que sabe que no es bienvenido. Porque Sandra dijo que tú te estabas volviendo muy demandante, que siempre querías que incluyéramos todo lo que tú querías hacer, que las reuniones familiares se habían vuelto más sobre complacerte a ti que sobre pasarla bien nosotros. Sentí como si me hubieran dado una cachetada, pero mantuve la voz calmada. ¿Y tú qué opinas, Patricia? ¿Yo soy demandante? No, papá. Nunca has sido demandante. Siempre has sido generoso. Siempre nos has apoyado. Siempre has estado cuando te necesitamos. Entonces, ¿por qué le hiciste caso a Sandra y no defendiste a tu padre? Patricia empezó a llorar otra vez. Porque soy una cobarde, papá. Porque era más fácil mentirte a ti que enfrentarme a Sandra y a los demás. Porque pensé que tú siempre me ibas a perdonar, que siempre ibas a estar ahí, sin importar cómo te tratáramos. Sus palabras eran como cuchilladas en el alma, pero, al mismo tiempo, me confirmaban lo que ya sabía. Mis hijos habían dado por sentado mi amor incondicional. Lo habían confundido con estupidez. ¿Y los otros, Patricia? ¿Roberto y Miguel también piensan que soy demandante? Roberto no quería lastimarte, pero Sandra lo convenció de que era mejor así. Miguel solo siguió la corriente. Ya sabes cómo es él, nunca le gusta causar problemas. Esa tarde llegó Roberto. Venía con una actitud completamente diferente a la de Patricia. Venía molesto, defensivo. Papá, creo que estás exagerando las cosas. Sí, nos equivocamos al mentirte, pero cambiar el testamento y quitarnos la herencia es demasiado. ¿Demasiado? Mentirme usando la enfermedad fingida de mi nieta no es demasiado, pero que yo proteja mi dinero sí lo es. Es que, papá, nosotros contábamos con esa herencia. Tenemos planes, tenemos deudas, tenemos familias que mantener. Ahí estaba la verdad desnuda. Roberto no estaba arrepentido por haberme lastimado.
Estaba preocupado por haber perdido el dinero que consideraba suyo por derecho. Roberto, ¿alguna vez te has preguntado cómo me siento yo viviendo solo? ¿Alguna vez has pensado en invitarme a cenar sin necesitar algo de mí? Eres nuestro padre, papá. Es tu obligación ayudarnos. Y es su obligación como hijos respetarme. Pero respeto no he recibido. Roberto se paró, furioso. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Ya no queremos tenerte en las reuniones familiares. Siempre te quejas de algo. Siempre tienes algún comentario negativo. Siempre quieres que las cosas se hagan como tú dices. Entonces, perfecto, Roberto. No me tendrán en las reuniones familiares, pero tampoco tendrán mi dinero cuando me muera. Ese dinero es nuestro por derecho. ¿Por derecho? El único derecho que tienen es el respeto que me ganen. Y hasta ahora no han ganado nada. Roberto se fue azotando la puerta, gritando que era un viejo terco que se iba a arrepentir. El miércoles llegó Miguel, el más joven, el que siempre había sido más cariñoso conmigo. Venía avergonzado, genuinamente arrepentido. Papá, la regué feo. No debí haber seguido la corriente. Debí haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste, mijo? Porque soy un cobarde, papá. Porque Sandra puede ser muy convincente cuando quiere. Y porque pensé que una mentira pequeña no te iba a lastimar tanto. Una mentira pequeña. Miguel, ustedes planearon toda una historia elaborada para excluirme de mi propia familia. Lo sé, papá. Y me odio por eso. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Por primera vez en días, sentí un poquito de esperanza. Puedes empezar pagándome los $8,000 que me debes, Miguel. Y puedes prometerme que nunca más vas a permitir que nadie falte al respeto a tu padre. Te voy a pagar, papá. No sé cómo, pero te voy a pagar. Y te prometo que nunca más. Miguel se fue esa tarde, pero antes me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Esa noche, mientras calentaba mi cena, me di cuenta de algo importante. De mis 4 hijos, solo Miguel había mostrado arrepentimiento genuino. Patricia estaba arrepentida por las consecuencias, no por sus acciones. Roberto estaba furioso por haber perdido la herencia. Y Sandra ni siquiera había venido a dar la cara. Tal vez era hora de enseñarle a mi familia que el perdón se gana, no se exige, y que Carlos Mendoza ya no era el viejo que perdonaba todo solo por mantener la paz. Algunos puentes, cuando se queman, tienen que construirse de nuevo, desde cero. Y esta vez, los iba a construir solo con los hijos que estuvieran dispuestos a poner cemento honesto. 3 meses han pasado desde aquella tarde cuando mi familia descubrió que Carlos Mendoza no era el viejo tonto que creían poder manipular. 3 meses que me han enseñado más sobre la naturaleza humana de lo que aprendí en 68 años de vida. Miguel cumplió su palabra. No tenía los $8,000 completos, pero me ha estado pagando $500 cada mes, sin falta. Más importante aún, me llama cada miércoles solo para saludar. Me visita cada 2 domingos, y cuando vengo a las reuniones familiares que ahora organiza en su casa, me trata con el respeto que un padre merece. Miguel entendió la lección. El perdón se gana con acciones, no con promesas. Patricia también aprendió, pero de manera más lenta. Me pagó los $10,000 completos, pero tuvo que vender su carro y pedir prestado a sus amigas. Ana viene a visitarme cada sábado por la tarde, y Patricia ha empezado a incluirme en decisiones importantes sobre los niños. Ya no doy por sentado que me quiere en su vida. Ahora sé que valora mi presencia porque sabe lo que cuesta perderla. Roberto se llevó la peor parte, y fue por su propia decisión. Nunca me pagó los $5,000. Nunca se disculpó genuinamente. De hecho, un mes después de nuestra confrontación, vino a decirme que él no necesitaba el drama de un viejo resentido en su vida. Si quieres estar solo, viejo, entonces quédate solo, me gritó antes de irse de mi casa para siempre. Sandra, la instigadora de todo este desastre, nunca vino a dar la cara. Los $3,000 que me debe siguen apareciendo en mi estado de cuenta como no pagados,
Pero más doloroso que el dinero es saber que ella convenció a mis hijos de que su padre era un estorbo en su propia familia. Mi abogado me confirmó hace 2 semanas que todos los cambios legales están completamente procesados. Mi testamento, mi seguro de vida, todo está actualizado. Roberto y Sandra ya no aparecen como beneficiarios de nada. Patricia y Miguel recuperaron parte de sus derechos de herencia, pero solo después de demostrar con acciones que habían entendido la lección. Pero la lección más importante no se la enseñé a mis hijos, me la enseñé a mí mismo. Durante 5 años, desde que Esperanza murió, había vivido con miedo de estar solo. Ese miedo me había convertido en el papá que acepta cualquier migaja de atención, que perdona cualquier falta de respeto, que presta dinero sin condiciones con tal de sentirse necesitado por su familia. Ahora entiendo que estar solo por dignidad es mejor que estar acompañado por lástima. Un hombre no puede mendigar el amor de sus hijos. O te aman por quien eres, o no te aman. Y si no te aman, tienes que tener la fortaleza de seguir adelante con la frente en alto. La casa ya no se siente vacía los domingos. Miguel viene con su familia cada 15 días. Patricia trae a Ana los sábados. Y cuando no viene nadie, yo me siento en mi jardín a leer el periódico, a tomar mi café, a pensar en Esperanza, y ya no siento que me falta algo. Me siento completo. ¿Valió la pena todo este dolor? ¿Valió la pena arriesgar la relación con mis hijos para enseñarles esta lección? Sí, 1000 veces sí, porque ahora, cuando Miguel me abraza, sé que es un abrazo genuino, no de obligación. Cuando Patricia me pregunta mi opinión sobre algo, sé que realmente valora mi consejo. Cuando Ana me dice, te quiero, abuelo, sé que lo dice porque quiere, no porque su mamá se lo ordenó. He aprendido que el amor verdadero de familia no es el que soporta cualquier falta de respeto. El amor verdadero es el que exige honestidad, el que defiende la dignidad, el que dice hasta aquí cuando es necesario. A los jóvenes que me están escuchando, les digo esto: respeten a sus padres no porque sea una obligación, sino porque ellos sacrificaron su juventud, su energía y a veces sus sueños para darles la vida que ustedes tienen. El dinero que les prestaron salió de trabajos que les dolieron la espalda, de madrugas que les cansaron el alma, de años de esfuerzo que ustedes tal vez nunca entenderán completamente. Y a los padres que se sienten como yo me sentí, les digo, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para enseñarles a sus hijos que el amor no significa ser irrespetado. Un padre que exige respeto no es un tirano, es un hombre que entiende su valor. Hoy es domingo otra vez. En mi mesa tengo flores frescas que compré ayer en el mercado, el mismo tipo de flores que Esperanza cultivaba en nuestro jardín. En la tarde va a venir Miguel con sus hijos y vamos a hacer carne asada en el patio trasero, como hacía yo con mi padre cuando era joven. La diferencia es que ahora Miguel viene porque quiere, no porque tiene que venir. Y esa diferencia hace que cada momento sea más valioso de lo que nunca fue cuando me tomaban por garantizado. Carlos Mendoza aprendió que a veces hay que quemar puentes para enseñarle a la gente el valor de cruzarlos, y que un hombre puede estar solo sin estar vacío, puede ser firme sin ser cruel, puede perdonar sin ser tonto. Respeten a sus padres, jóvenes, antes de que sea demasiado tarde para pedirles perdón. Y recuerden que detrás de cada viejo que ustedes creen que ya no entiende el mundo moderno, hay un hombre que construyó el mundo donde ustedes viven. ¿De qué ciudad me escuchan? Díganme si hice lo correcto. Compartan esta historia con quien necesite escucharla. Y si tienen padres vivos, llámenlos hoy, no mañana, hoy. Porque Carlos Mendoza les asegura que el tiempo no perdona. Pero un padre que se respeta a sí mismo siempre puede volver a empezar. ¿Te gustó esta historia? Dale like y suscríbete para más historias de dignidad recuperada. Comparte en los comentarios. ¿Hice lo correcto o fui demasiado duro con mis hijos? Tu opinión es importante para mí.